Bienvenidos al quinto video de la unidad 5, Mecánica de Biofluidos. En este video desarrollaremos los siguientes contenidos: viscosidad, ecuación de Poiseuille, tensión superficial y capilaridad. Viscosidad. Sabemos que la miel es más viscosa que el agua. En la imagen, la pintura de la derecha es más viscosa que la de la izquierda. La resistencia al flujo de un fluido y la resistencia al movimiento de un objeto a través de un fluido se establece normalmente en términos de la viscosidad del fluido. Supongamos que tenemos un flujo laminar, como el que vemos en la parte de abajo. Si nosotros desplazamos una placa en la superficie a cierta velocidad, necesitaremos ejercer cierta fuerza para poder desplazar esa lámina. Por la característica de un flujo laminar, las velocidades, o mejor dicho, la velocidad va a cambiar dependiendo de la lámina que nosotros tomemos. La placa de arriba se desplazará a la misma velocidad que esta placa. Y la parte inferior del fluido estará a una velocidad cero, igual que la placa inferior. De esta manera, nosotros podemos deducir experimentalmente que esa fuerza necesaria para desplazar esa placa a una velocidad constante puede calcularse con esta fórmula. El primer término de nuestra ecuación es la viscosidad. La unidad de viscosidad es el newton por segundo sobre metro cuadrado, o también pascal por segundo. La unidad de viscosidad en el sistema CGS es el DINA por segundo sobre centímetro cuadrado, que se le llama Poise en español. La viscosidad del agua a 20 grados centígrados es 0.01 Poise. La viscosidad de la sangre a la temperatura corporal es de 0.03 Poise. Y el pascal por segundo se le llama Poisley y es igual a 10 Poise. Entonces tenemos básicamente acá dos unidades de medida. Esta, que es equivalente a 10 veces esta otra unidad de medida. Ahora, el segundo término de nuestra ecuación es el área de esta placa que tenemos acá. Y como tercer término tenemos una fracción. Esta fracción es igual a el perfil de velocidad. ¿Qué es eso? Bueno, es cómo cambia. Este es un número que nos dice, toda esta fracción es un número que nos dice cómo cambia la velocidad al cambiar la altura. En la imagen de abajo, nosotros podemos observar que la velocidad va incrementando al subir. Primero con una velocidad 0 acá, y luego esa velocidad va incrementando cada vez más hasta llegar a una velocidad máxima que es la velocidad de la placa. Entonces esta velocidad va cambiando a medida nosotros subimos. Y pues esta fracción nos dice cuánto es el incremento de la velocidad al incrementar en la altura. Entonces esta fracción nos dice cuántos, por ejemplo, metros por segundo cambia por cada centímetro o por cada metro que nosotros subimos en altura. Estamos iniciando el estudio de fluidos no idealizados, es decir, aquellos fluidos en los cuales sí tomaremos en cuenta la viscosidad. Todos los fluidos reales tienen un valor de viscosidad. Anteriormente nosotros estábamos considerando
fluidos ideales en los cuales no existía una viscosidad y por lo tanto no había diferencias de velocidad en el fluido a través de un área transversal. Nosotros sabemos que un fluido viscoso tiene un comportamiento diferente, en el sentido que la velocidad del fluido va cambiando respecto a la distancia hacia las paredes del tubo por el cual se desplaza. El fluido va a tener una mayor rapidez en el centro del tubo y va a viajar más lento a medida que nos acercamos hacia los extremos, hacia las paredes del tubo. Considerando esto, el caudal ya no lo calcularemos como área por velocidad, porque velocidades hay muchas, no es un solo valor de velocidad. Por lo tanto, se vuelve necesario el cálculo de esa nueva ecuación. Para calcularlo, nosotros multiplicamos siempre el área transversal por la velocidad máxima entre 2, es decir, la velocidad en el centro del tubo dividida entre 2. El caudal que antes calculábamos como área por velocidad, o sea, la velocidad efectiva o la velocidad promedio, ahora la calculamos como área por velocidad máxima entre 2. Quiere decir que la velocidad efectiva o velocidad promedio es igual a la velocidad máxima entre 2. Esa velocidad máxima la encontramos justamente en el centro del tubo, es decir, en el eje de simetría de ese cilindro. El cálculo matemático de este resultado se mostró en el video anterior. Otros de los resultados que obtenemos al considerar la viscosidad es el valor de la velocidad del fluido a medida que aumentamos el radio. Nosotros tenemos acá el eje de simetría de nuestro cilindro y nosotros podemos calcular la velocidad del fluido a medida que nos alejamos un radio r. Por ejemplo, acá tenemos un radio representado con r minúscula y en esta posición es donde nosotros calcularemos la velocidad de ese fluido. La ecuación nos da la velocidad del fluido en esta posición. Para calcular esa velocidad en esa posición, nosotros necesitamos conocer, por ejemplo, la diferencia de presión entre los extremos del tubo. La presión al inicio y la presión al final. Sabemos que si el tubo está de manera horizontal, pues la presión va a ser mayor, será mayor al inicio que al final. Entonces hay una caída de presión. Y a eso le llamamos diferencia de presión o delta P. Además, tenemos en el denominador la viscosidad de la que hablábamos antes y además también una longitud. Por último, tenemos un factor que tiene que ver con el radio. También depende del radio. Nosotros tenemos acá el valor del radio en el cual queremos calcular la velocidad. Y esta R mayúscula representa el radio del tubo. Es decir, que este valor R mayúscula es un valor fijo y es igual al radio del tubo. Sin embargo, este radio es el radio que nosotros podemos variar desde 0 en esta posición hasta un radio R mayúscula. Pero, por ejemplo, nosotros podemos
tomar un radio aquí, a la mitad. Y ese radio sería igual a R mayúscula entre 2. Y así podemos variar todos los valores que querramos en ese rango. Ahora, ¿qué podemos analizar nosotros de esta ecuación? Bueno, que si nosotros, por ejemplo, tomamos el valor de la viscosidad y lo incrementamos, vamos a disminuir el valor de la velocidad. Si nosotros incrementamos el valor de la viscosidad, evidentemente en la fórmula tendremos una disminución de la velocidad, puesto que está en el denominador. ¿Qué otro resultado podemos obtener? La velocidad es mayor si la diferencia de presión entre los extremos es mayor. Eso también es evidente. Si nosotros tenemos una diferencia de presión mayor, pues entonces aumentaremos la velocidad del fluido. Además de eso, la velocidad será menor si la diferencia de presión se mantiene constante, pero aumentamos la longitud. Si nosotros aumentamos la longitud, entonces sucederá tendremos una disminución de la velocidad. Al aumentar la longitud y mantener todo lo demás constante, disminuiríamos la velocidad del fluido. Es decir, que en un tubo muy largo habrá disminución de velocidad debido a la longitud. Eso es comprensible, dado que la viscosidad nos presenta una situación en donde están involucradas fuerzas de fricción, por lo tanto, fuerzas disipativas. Es decir, que la energía se va perdiendo por fricción. Entre más largo es el recorrido, pues mayor energía se perderá por fricción. Además de esta misma ecuación, nosotros podemos deducir que la velocidad es mayor en el centro del tubo. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, si nosotros estamos en el centro del tubo, como lo indica esta flecha, entonces nosotros tendremos un radio igual a 0. Este radio será igual a 0. Por lo tanto, R cuadrado será 0. Y solamente tendremos este valor. Ahora, ¿qué pasa para otros valores del radio? Cualquier valor que nosotros coloquemos en esta parte aquí, en el radio, pues va a restar una cantidad a este paréntesis. Y por lo tanto, el resultado será menor que si no se lo restamos. Es decir, que para R igual a 0, tendremos el mayor valor de velocidad. Además, cuando R minúscula, o sea nuestro radio, sea igual al radio del tubo, es decir que esta R minúscula toma el valor de R mayúscula, pues todo esto, todo el paréntesis, vale 0. Y por lo tanto, el valor de velocidad será 0, porque todo número multiplicado por 0 nos da 0. Entonces aquí tendríamos 0 por esto, y eso sería 0. Entonces tenemos una velocidad máxima en el centro del tubo, y tenemos una velocidad 0 en las paredes del tubo. La viscosidad de un fluido es importante para saber si el flujo será laminar o turbulento. Para ello se calcula el número de Reynolds. Cuando el número de Reynolds es mayor a 2000 o 2100, el flujo ya no es laminar. Se genera un flujo en el
transicional, en el cual poco a poco se va convirtiendo en turbulento, es decir, que deja de ser laminar a partir de ese número de Reynolds y comienza la turbulencia hasta tener un flujo totalmente turbulento. Conocer si un flujo es laminar o turbulento es importante, porque todas las ecuaciones que hemos visto anteriormente son válidas únicamente cuando el flujo es laminar. La ecuación que vemos es válida para un tubo circular muy largo y recto. Nosotros tenemos en esta ecuación la velocidad promedio o velocidad efectiva, que ya sabemos que es igual a la velocidad máxima entre 2, el diámetro de ese tubo, la densidad del fluido y dividido por la viscosidad de ese fluido. Cuando la velocidad de un fluido aumenta, también lo hace el número de Reynolds. Eso lo podemos observar de la ecuación. Si nosotros aumentamos la velocidad, vamos a tener un aumento en el número de Reynolds si mantenemos constante lo demás. De manera que por encima de cierta velocidad crítica, el flujo se volverá turbulento. El flujo de sangre en el cuerpo humano es bastante libre de turbulencias, como lo dijimos anteriormente, en los videos anteriores, pero se pueden descubrir por estetoscopio sonidos asociados con la aorta y atribuimos esos sonidos a la turbulencia. Veamos, asumiendo un caudal de volumen de sangre nominal de 5 litros por minuto y un radio de 0.9 centímetros, o sea 9 milímetros, para la aorta, consideremos si el flujo será laminar o será turbulento. Para comenzar, nosotros sabemos que el caudal es igual a la velocidad efectiva por el área. Sustituyendo los valores del caudal, que serían 5 litros por minuto o 5.000 mililitros por minuto, que es lo mismo, 5.000 mililitros es igual a 5 litros. Luego sustituimos el valor del área. El área sería igual a pi por el radio al cuadrado. Lo dejaremos en centímetros por el momento. Pi por 0.9 centímetros al cuadrado. Pi por r cuadrado. Ok. Luego cambiaremos las unidades de mililitros por centímetros cúbicos. Entonces sabemos que un mililitro es igual a un centímetro cúbico y por lo tanto hacemos ese cambio acá. Además, en vez de escribir minutos, escribimos 60 segundos. También lo podemos hacer con un factor de conversión. Después, nosotros podemos despejar la velocidad efectiva, obteniendo 500 entre 60, 5000 entre 60 sobre pi y también sobre el resultado de 0.9 centímetros al cuadrado, que sería igual a 0.81 centímetros cuadrados. Todo eso con las unidades de centímetros cúbicos sobre segundos sobre centímetros cuadrados. Observemos este análisis de las unidades. Esta parte de acá es esta. Luego 60 segundos, que lo tenemos acá. Luego pasamos a dividir
estos dos factores que nos quedan acá. Muy bien, ahora ¿qué sucede? Vamos a simplificar centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, quedándonos nada más centímetros. Es decir, centímetros por segundo. El resultado de esta operación es igual a 33. Tomando en cuenta las cifras significativas, tendríamos 33 centímetros por segundo. Esa es la velocidad efectiva. Con este resultado, ahora calcularemos el número de Reynolds asociado a este flujo. Ya tenemos la velocidad efectiva. Sabemos además la densidad de la sangre y por lo tanto también tenemos el diámetro del tubo como la viscosidad de la sangre. Vamos a sustituir esos valores. La densidad de la sangre la obtenemos de la tabla de densidades mostrada en el primer video. Entonces ese valor de densidad es de 1060 kilogramos por metro cúbico. La velocidad que acabamos de calcular es igual a 33 centímetros por segundo. La escribiremos en metros por segundo para poder simplificar las unidades más fácilmente. Es decir, 0.33 metros por segundo. Luego el diámetro del tubo sería igual a 2 veces el radio. Como ya conocemos el radio, pues nosotros podemos multiplicar por 2 ese radio y de igual manera lo escribimos en metros. 9 milímetros, que sería igual a 0.009 metros. Además, mencionamos en un par de diapositivas anteriores el valor de la viscosidad para la sangre, que es igual a 0.03 Poisson. Muy bien. Ahora, pues nosotros podemos multiplicar los valores numéricos del numerador obteniendo 6.3. Además, observemos que tenemos en la parte superior kilogramos sobre segundo por metro. ¿Cómo es que obtenemos esta parte? Estas unidades de acá. Bueno, estas unidades las obtenemos simplificando. A ver, este metro con este metro serían metros cuadrados. Se eliminan con un metro cuadrado de acá y solo nos quedaría metro. Entonces tenemos metro en el denominador. O sea, que tendríamos este de acá. Solo sobrevive ese metro. Luego, kilogramos no tiene con quién eliminarse, entonces queda en el numerador. Y por último, segundos, que también lo tenemos acá. Entonces, también está en el denominador y que nos quedaría acá. Muy bien. Luego sabemos que un Poise, o mejor dicho, que un pascal por segundo es igual a 10 Poise, como lo vemos acá en la equivalencia. Esto lo mostramos anteriormente. Ok, al tener en cuenta esta equivalencia, podemos escribir los Poise en pascal por segundo, como lo vemos acá. Luego, nosotros podemos hacer esa división obteniendo 2100. Veamos qué pasa con las unidades. En la parte de abajo, pascales, que es igual a newtons sobre metro cuadrado. Eso lo tenemos acá. Todo esto es newton, kilogramo por metro entre segundo cuadrado. Y en esta parte tenemos dividido entre metro cuadrado, es decir, lo que está en amarillo, que es newton,
sobre lo que está en verde, que sería metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado, que es pascal. Luego multiplicado por segundo. Ok, ahora que ya tenemos esto, nosotros podemos simplificar. Y al simplificar, podemos, por ejemplo, eliminar kilogramos. Podemos eliminar este segundo con el cuadrado de acá, quedándonos nada más un segundo. La unidad de segundos con exponente 1 que se elimina con este. Luego, un factor metro se elimina con este. Y solo nos queda metro en el denominador, que también se cancela con este. Al final de cuentas, todas las unidades se cancelan. Quizás hubiese sido más fácil nada más trabajar con las de abajo y ver que nos queda lo mismo que arriba. Haremos eso como alternativa. A ver. Este se elimina con uno de los factores segundo de abajo y este se elimina con este. Es decir, que solo nos quedaría kilogramo sobre segundo por metro, igual que arriba. Entonces, como es lo mismo en el numerador y en el denominador, se eliminan. Y nos queda un número adimensional. El número de Reynolds es adimensional. Ahora, este número de Reynolds que hemos obtenido está en el valor máximo justo antes de romper el flujo laminar, por lo que se sabe que en condiciones de ejercicio intenso, el flujo se vuelve turbulento en la aorta. La ley de Puchuy. El caudal de volumen está dado por la diferencia de presión dividida entre la resistencia viscosa, como lo vemos en la ecuación. Esta resistencia depende linealmente de la viscosidad, como lo vemos a la derecha. Pero antes describiremos esta ecuación. Nosotros sabemos que aquí hay una presión 1, aquí una presión 2, y entonces el caudal será directamente proporcional a esa diferencia de presión, pero será inversamente proporcional a la resistencia del flujo. Esa resistencia del flujo es directamente proporcional a la viscosidad. Además, es directamente proporcional a la longitud del tubo. Es decir, que entre más viscoso sea, mayor resistencia habrá para fluir. Y entre más largo sea el tubo, también habrá mayor resistencia para poder lograr ese caudal. Aquí, por cierto, esta letra simboliza lo mismo que abajo, caudal. Tendría que ser una Q de caudal. Ok, entonces, para lograr un caudal determinado, pues tenemos que ese caudal se reduce al aumentar la longitud. Pero además es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. Es decir, que si nosotros aumentamos el radio, la resistencia se reducirá notoriamente, bastante rápido. Muy bien. Esto será muy importante para futuros análisis. El hecho de que la resistencia al fluir dependa tanto del radio de ese tubo. En este caso, este radio simboliza el radio del tubo. Ok. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos al analizar la ecuación de este señor? Bueno, podemos empezar analizando qué sucede si nosotros duplicamos la longitud de ese tubo. Al duplicar la longitud del tubo y hacer ese análisis en la ecuación, nosotros obtenemos un cambio en el caudal. Por ejemplo,
Si nosotros inicialmente tenemos un caudal de 100 centímetros cúbicos por segundo, al doblar la longitud, es decir, duplicar la longitud de ese tubo, pero manteniendo constante los demás parámetros, tendremos que el caudal se reduce a la mitad. Al duplicar la longitud, el caudal se reduce a la mitad. Si en cambio, en vez de doblar la longitud, duplicamos la viscosidad, manteniendo todo lo demás constante, sucede exactamente lo mismo. El caudal se reduce a la mitad. Si nosotros duplicamos la presión, entonces tendremos el doble de caudal. Sin embargo, si nosotros duplicamos el radio, obtenemos un resultado bastante interesante. Si nosotros duplicamos el valor del radio, el valor del caudal se multiplica por un factor de 16. Al duplicar el radio, el caudal se multiplica por 16. Este es un resultado importante porque vemos que los cambios de longitud, de viscosidad y de presión son importantes y afectan al caudal, pero más lo afecta el cambio en el radio de ese tubo. Y esto es muy importante. Con un 19% de aumento del radio, es decir, si nosotros tenemos un radio inicial y el segundo radio es de 1.19 veces el radio inicial, entonces se doblará el caudal. Se tendrá un caudal el doble que el anterior. Con solo aumentar un 19% la longitud del radio, nosotros tendremos el doble de caudal, lo cual es muy interesante. Por ejemplo, en nuestro caso que estamos estudiando los fenómenos de la medicina, podemos considerar una arteria. En la parte de arriba nosotros tenemos una arteria sana, pero a medida vamos descendiendo en la imagen, vemos cómo hay una oclusión arterial, es decir, una obstrucción, ¿verdad? Una disminución de ese radio. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando se da esta disminución del radio? Bueno, imaginemos que tenemos una presión sanguínea de 120 milímetros de mercurio y un caudal inicial de 100 centímetros cúbicos por minuto. Eso sería en condiciones normales en una arteria sana. Entonces, esas son como los parámetros. Eso tendría que ser lo normal. Ahora, ¿qué pasa si la arteria se obstruye un poco y el radio disminuye en un 20%? Es decir, que el 20% del radio de esa arteria está siendo ocupado por una capa, supongo, de grasa, ¿verdad? Que está obstruyendo el paso de la sangre y ahora solo tiene 0.8 veces su valor original. ¿Qué sucede? Bueno, si mantenemos la misma presión sanguínea, vemos que el caudal se reduce abajo de la mitad. Antes era 100 centímetros cúbicos por minuto y ahora es 41 centímetros cúbicos por minuto. Si nosotros queremos en estas condiciones de un 20% de disminución en el radio mantener el mismo caudal de 100 centímetros por minuto, tendremos que incrementar la presión y el incremento debe de ser a 293 milímetros de mercurio, es decir, más del doble de la presión arterial inicial que nosotros vemos en
este valor de acá. Acá. Ok. Ahora, pues desde acá nosotros podemos ver ya grandes cambios. Ahora, ¿qué pasará si nosotros, en cambio, tenemos una arteria obstruida al 50% del radio? Es decir, que el diámetro de la arteria se ha reducido a la mitad debido a la obstrucción. O mejor dicho, el radio de la arteria sigue igual, pero el radio de la cavidad por la cual fluye la sangre es la mitad de ese radio, debido a la capa que se ha depositado sobre la arteria. Si nosotros mantenemos la presión arterial normal que establecimos como 120 milímetros de mercurio, nosotros tendríamos un caudal de solamente 6.3 centímetros cúbicos por minuto, que es muy pequeño al compararlo con el valor original de 100 centímetros por minuto. Si nosotros queremos en estas condiciones restablecer el flujo de 100 centímetros cúbicos por minuto, tendríamos que aumentar la presión arterial a 1920 milímetros de mercurio. Es decir, más de 10 veces el valor original. Si tenemos un 80% de obstrucción en el radio, si el radio está ocupado por un 80% de grasa y nada más un 20% del radio está libre para el flujo de sangre, con la presión arterial normal tendríamos 0.16 centímetros cúbicos por minuto, ni siquiera un centímetro cúbico por minuto, es decir, ni siquiera la centésima parte del caudal original. Para restablecer el caudal original de 100 centímetros cúbicos por minuto, tendríamos que elevar la presión arterial hasta un valor de 75.000 milímetros de mercurio. En contraposición, si nosotros tenemos una reducción solamente del 16% en el radio, tendremos que el caudal se va a reducir a la mitad. Veamos algunos ejemplos de flujo sanguíneo. Suponga que su cuerpo tiene una petición de emergencia que le pide incrementar 5 veces el caudal de volumen de sangre. Por ejemplo, si un perro grande nos persigue, necesitamos correr y por lo tanto nuestros músculos demandarán mayor cantidad de oxígeno y nutrientes y por lo tanto esto lo logramos aumentando el caudal. ¿Cómo poder aumentar el caudal a 5 veces el valor normal? Bueno, de acuerdo a la ley, nosotros tendríamos un incremento de la presión sanguínea de 120 milímetros de mercurio a 600 milímetros de mercurio. Es decir, que la presión sanguínea tendría que quintuplicarse. Eso no es una presión factible en el cuerpo, en el sistema circulatorio, por lo tanto, no se puede hacer de esta manera. Pero con la vasodilatación de los vasos sanguíneos pequeños, llamados arteriolas, el cuerpo tiene un método mucho más potente para aumentar el caudal de volumen. Si el radio de esos vasos se multiplica por 1.5, es decir, que su valor final es de 150% su valor inicial, se ha incrementado un 50% el radio, entonces nosotros tendríamos para la misma presión sanguínea un aumento del caudal
de 1.5 a la cuarta, es decir, 5.06. Tendríamos un incremento del caudal que resultaría en multiplicar por 5.06 el caudal original. Solamente incrementando el radio de ese vaso por 1.5. Es decir, si ese vaso medía, por ejemplo, 10 micrómetros, entonces ahora medirá 15 micrómetros. Por ejemplo, por poner un dato. Puesto que los vasos más pequeños proporcionan mayor resistencia al flujo, las arteriolas en su posición justo antes de los capilares pueden proporcionar una gran influencia en el control de caudal del volumen. Este sistema de vasos pequeños puede restringir el flujo a una parte del cuerpo, al tiempo que mejora el flujo a otra parte para satisfacer las cambiantes demandas de oxígeno y nutrientes. La ley de Pochui da una idea de la compleja tarea de regular el flujo de sangre hacia diferentes partes del cuerpo. En respuesta a la demanda, el cuerpo debe destinar más oxígeno y nutrientes a una región determinada, y si es necesario, restringir temporalmente el suministro a una región menos esencial. Dado que la resistencia del flujo depende de la cuarta potencia del radio interior de un vaso, los procesos de la vasodilatación y vasoconstricción ofrecen potentes mecanismos de control. Contenido 5.14. Tensión superficial y capilaridad. En la imagen de la izquierda vemos a un mosquito sobre el agua sin hundirse. En la imagen de la derecha vemos a un jaguar justo antes de romper la tensión superficial del agua. Veamos un video sobre la tensión superficial y capilaridad. La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, éstas se atraen con más fuerza, formando una fina barrera. Tenemos aquí estos dos pequeños recipientes. En uno de ellos voy a poner agua y en el otro alcohol etílico, también llamado etanol. Simplemente dejándola caer de plano, la cuchilla se sujeta sobre la superficie del agua. Ahora vamos a intentar lo mismo sobre el etanol. Directamente se hunde. Voy a probar con más cuidado. Nada. La débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sujetar la cuchilla. Ahora voy a poner unas gotas de alcohol a ver qué pasa. La cuchilla se hunde al disminuir la tensión superficial. Voy a colocar esta cuchilla de cúter con este alambre doblado. También lo podéis hacer con un tenedor. Y ahora hago lo mismo con esta aguja. A continuación voy a añadir un poco de lavavajillas. Se trata de un jabón, o mejor dicho, de un detergente. Lo disuelvo en agua y lo añado con cuidado de no salpicar. Ha sido casi instantáneo. Los jabones y detergentes disminuyen la tensión superficial. Eso hace que el agua pueda penetrar mucho mejor en la ropa al lavarla, además de disolver las grasas. Vamos a soltar unas gotas de alcohol sobre esta superficie lisa de vidrio. Y ahora lo mismo, pero con agua en vez de alcohol.
Voy a poner limaduras de hierro sobre el agua. Gracias a la tensión superficial del agua conseguimos que la mayor parte del hierro no se hunda. Ahora vamos añadiendo alcohol. Vemos como casi todas las limaduras de hierro han ido a parar al fondo. La tensión superficial del etanol es 1/3 de la del agua. Moja mucho más que el agua. En cambio, la tensión superficial del mercurio es 6 veces superior a la del agua. Es por ello que el mercurio, a pesar de ser un líquido, no moja. La tensión superficial es la responsable de la forma casi esférica de las gotas de agua. La capilaridad es un fenómeno relacionado con la tensión superficial y la adherencia de los líquidos a las superficies. A continuación vamos a intentar construir un tubo capilar, que no es más que un tubo muy fino. Ahora con cuidado, utilizando un trapo para no cortarnos, vamos a partir el tubo y vamos a ver qué tal funciona nuestro tubo capilar. Vamos a poner un poco de agua con colorante. También podríamos hacer este experimento con una varilla gastada de bolígrafo o también con el tubo de un bote de perfume, por ejemplo. Aquí voy a hacer una demostración de la capilaridad con un trozo de servilleta de papel plegado en forma alargada. Observamos cómo el agua teñida sube por el papel, dado que es un medio poroso. Lo mismo podríamos hacer con un azucarillo, por ejemplo. Es gracias a la capilaridad cómo consiguen las plantas que el agua suba con los nutrientes. Tengo estas dos finas láminas de vidrio, son dos puertas de microscopio, que las coloco una junto a la otra de forma que queda un espacio muy reducido entre las dos. Así podremos ver la acción capilar del agua al subir entre las dos láminas de vidrio. Pudimos observar en el video que la tensión superficial es el resultado de la fuerza intermolecular. Las moléculas que están en la superficie del líquido solamente pueden enlazarse con las moléculas que están a los costados y por debajo de ellas. A diferencia de las moléculas que están en el interior del líquido, que pueden enlazarse en todas las direcciones posibles. Esto genera que los enlaces de las moléculas de la superficie sean mucho más fuertes que en el interior. Y también nosotros podemos observar que todas las que están en la superficie se pueden enlazar entre sí y esto forma una especie de manto, cuya fuerza, como ya lo dijimos antes, cuya fuerza de enlace es mucho mayor que en el interior. Y esto es lo que genera la tensión superficial. A esta fuerza entre las moléculas del líquido se le llama cohesión. Todas las moléculas entre sí se enlazan y procuran estar juntas. En la imagen de la izquierda, nosotros podemos observar cómo se ilustra la cohesión, como la relación de enlace entre las moléculas de líquido, y la adhesión como la fuerza entre las moléculas de líquido con otros materiales, por ejemplo con el recipiente. Entonces, la cohesión es la fuerza entre las moléculas de líquido, entre ellas, y la adhesión es la fuerza entre
las moléculas de líquido con otros objetos o con otras sustancias. En la imagen de la derecha, de abajo, de la esquina inferior derecha, nosotros podemos ver la cohesión en acción. Podemos observar que el líquido se agrupa en pequeños charcos o gotitas. Y esto se debe a que las moléculas de los líquidos procuran unirse, procuran mantenerse juntas. Y de esta manera es que se forman esas pequeñas gotas. En la imagen de arriba nosotros podemos ver el fenómeno de capilaridad, que se debe a ambos fenómenos, tanto a la cohesión como a la adhesión. La adhesión se encarga de escalar las paredes del recipiente y la cohesión es la encargada de mantener conectado todo el líquido por debajo del menisco. Ambas fuerzas contribuyen para poder generar la capilaridad y por eso es importante mencionar que la capilaridad se da cuando el área de ese tubo es lo suficientemente pequeña. Las fuerzas moleculares generan una fuerza resultante que actúa hacia el interior del líquido y nosotros lo podemos observar en la imagen inferior izquierda. Podemos observar la ilustración de cómo se pueden enlazar las moléculas y en este caso pues todas las fuerzas que se generan dentro de una molécula se anulan y por lo tanto no hay ninguna fuerza resultante. Sin embargo, en las de la superficie habrá una resultante hacia el interior de la superficie, de manera perpendicular a la superficie pero hacia adentro. Esta fuerza hacia adentro del líquido genera una forma específica de agrupación en el líquido que nosotros podemos observar en la hoja, por ejemplo. Podemos ver que se forman pequeñas esferas. ¿Por qué sucede esto? Porque esa es la forma geométrica más estable de ese grupo de moléculas. Esa fuerza resultante hacia el interior genera de que se formen esferas. Si nosotros tuviésemos líquido, como por ejemplo agua, fuera de cualquier fuerza, como la gravedad, nosotros obtendríamos esferas cuando este líquido alcance el reposo. La tensión superficial juega un papel importante en procesos biológicos, como por ejemplo la respiración, pero estos los comentaremos más adelante. Las fuerzas cohesivas entre las moléculas de un líquido son las responsables del fenómeno que conocemos como tensión superficial. Las moléculas de la superficie no tienen otras iguales sobre ellas y por lo tanto se cohesionan más fuertemente con las moléculas asociadas a la superficie del líquido. Esto forma una película que hace más difícil mover un objeto a través de ella, que si el objeto estuviese completamente sumergido. La tensión superficial se mide normalmente en dinas por centímetro. La fuerza que se requiere en dinas para romper una película de 1 centímetro de espesor, es decir, de ancho. El agua a 20 grados centígrados tiene una tensión superficial de 72.8 dinas por centímetro, comparada con 22.3 para el alcohol etílico y 465 para el mercurio. Observamos que hay una mayor tensión superficial para el agua que para el alcohol. Como lo veíamos en el video, esto también lo pudimos observar cualitativamente.
Y además, pues la tensión superficial del mercurio es mucho mayor que la del agua. Podemos realizar los cálculos para la altura que alcanza el líquido al ascender por capilaridad. Nosotros tenemos lo siguiente. Para calcular la altura que alcanzaría un fluido por capilaridad, es necesario tomar en cuenta el ángulo que se forma en la película de agua, de líquido, al adherirse a las paredes del recipiente, debido a la adhesión. Ese ángulo es importante debido a que de allí proviene la fuerza que mantiene el líquido sostenido a esa altura. Entonces, teniendo en cuenta este ángulo, nosotros podemos calcular el valor exacto. Por simplicidad, por el momento lo tomaremos como el valor de la tensión ya calculado, es decir, este valor de tensión superficial lo calcularemos como la componente vertical de la tensión superficial, es decir, en realidad nosotros tenemos que la tensión superficial está actuando en esta parte a este ángulo de inclinación, pero la parte que nos interesa nada más es esta. Entonces, esto se obtiene fácilmente con una relación trigonométrica conociendo el ángulo de inclinación. Entonces vamos a trabajar con este valor de tensión que vamos a sombrear mejor en verde. Acá y acá, que vamos a entender que es la componente vertical de la tensión superficial. Más adelante veremos que esa tensión superficial es igual a la tensión superficial del líquido multiplicada por el coseno del ángulo de inclinación. Ok, entonces teniendo eso en cuenta, procedemos a hacer el análisis de fuerza. Nosotros tenemos la fuerza hacia arriba, que es igual a la tensión superficial por el perímetro que se mantiene entre el líquido y las paredes del recipiente. Nosotros tenemos un tubo de radio R y entonces esa tensión va a actuar sobre una longitud equivalente al perímetro de ese círculo, de esa sección transversal del tubo. Entonces, el perímetro del círculo interior del tubo, del radio interior de ese tubo, es la longitud por la cual vamos a multiplicar la tensión superficial. Recordemos que la tensión superficial no es una fuerza, sino que es fuerza por unidad de longitud. Si nosotros multiplicamos por la longitud sobre la cual actúa, pues obtendremos la fuerza resultante debida a la tensión superficial. Bien, entonces la fuerza que actúa hacia arriba es igual a la tensión superficial, que ya habíamos dicho que era tensión superficial por el coseno del ángulo de inclinación, multiplicada por el perímetro, que es 2πr. Hacia abajo nosotros tendríamos el peso de todo este fluido de acá, desde acá hasta acá, hasta el menisco. Bien, entonces ese sería el peso que está soportando la tensión, la fuerza debida a la tensión superficial.
El peso de este fluido es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. ¿Por qué? Bueno, porque el peso es igual a la masa por la gravedad. La masa sería igual a la densidad por el volumen de ese líquido. El volumen de ese cilindro es igual a la altura por el área de la base, que sería pi por r cuadrado. Ese volumen, esa masa, ya multiplicada por la densidad, ¿verdad? Sería masa. Esa masa la multiplicamos por la gravedad y obtenemos el peso. Entonces, la sumatoria de fuerzas que tenemos acá nos da esa ecuación. Al sumar las fuerzas tenemos esa ecuación. Luego despejamos h, o sea, la altura de esa columna, y nos queda que se nos elimina, por ejemplo, este radio de acá con el cuadrado. Además, también pi. Y si nosotros despejamos h, nos quedaría como 2t sobre densidad por gravedad por altura. Densidad por gravedad por radio, porque lo que estamos despejando es altura. Entonces quedaría densidad por gravedad por radio en el denominador. Eso pasaría al denominador acá. Ok, y entonces nos quedaría esta ecuación para la altura. Consideremos de que esta tensión no es la tensión superficial, sino que es la tensión superficial multiplicada por el coseno del ángulo. Ese ángulo es característico del fluido. El intercambio de oxígeno en los pulmones se lleva a cabo en los alveolos. Estos se inflan y desinflan con la inhalación y la exhalación. El comportamiento de los alveolos se dicta en gran medida por la ley de Laplace y la tensión superficial. Se necesita cierto esfuerzo para inspirar, debido a que estos pequeños globos deben ser inflados, pero el retroceso elástico de estos globos nos ayuda en el proceso de exhalación. Si la retracción elástica de los alveolos se ve comprometida, como en el caso de enfisema, entonces es difícil la exhalación con fuerza. Consideremos la tensión superficial en una burbuja. En una burbuja, la presión en el interior es mayor que en el exterior, pues la membrana del líquido que forma la burbuja busca contraerse, al igual que lo hace una vejiga. Dividamos la esfera en dos partes simétricas, una parte en la superior y otra parte inferior. La línea que marco en este momento es la que separa esas dos partes. Ok. Al considerar todas las fuerzas debidas a la diferencia de presión, que en esta imagen se representan con color azul, acá por ejemplo, estas fuerzas nosotros sabemos que actúan perpendiculares al recipiente que lo contiene, en este caso a la burbuja. Entonces son perpendiculares a la superficie. Por lo tanto, van a actuar de forma radial, en una dirección radial. Si nosotros consideramos pequeños rectángulos de la superficie de la esfera, por ejemplo, rectángulos tan pequeños como estos, nosotros tendremos unos rectángulos que prácticamente serán planos. Su curvatura será, esos pedacitos serán tan pequeños que su curvatura es despreciable y prácticamente son superficies planas. Entonces nosotros tenemos una presión que es perpendicular a esa
pequeña parte de área y que está representada en esta dirección. Veamos que a medida que cambiamos esa pequeña porción de área, también cambia la inclinación del vector perpendicular. Es decir, que cambia el vector de la fuerza que actúa sobre esa porción. Por eso es que vemos que acá, por ejemplo, la fuerza debida a la presión tiene esta inclinación en este pedacito de área. Pero en este pedacito de área, la fuerza debida a la presión tiene esta inclinación. Por ejemplo, en la parte superior, la fuerza es vertical y hacia arriba. Y así sucesivamente con todas las fuerzas que nosotros observamos. Si nosotros tomamos en cuenta la inclinación de todas esas pequeñas fuerzas que actúan en toda la superficie de la parte superior de esa esfera, pues nosotros tendríamos que sumarlas vectorialmente. Entonces, considerando su inclinación y considerando la suma de todas ellas vectorialmente, nosotros podemos aplicar un método matemático que se llama integración, en donde nosotros podemos, que se vea representado aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros por ese método matemático obtenemos el resultado de la fuerza o la fuerza resultante sobre la parte superior de la esfera. Y esa fuerza resultante es igual a esto, a la diferencia de presión entre el interior y el exterior, multiplicado por pi por r cuadrado. R es el radio de la esfera. Ok. Por otro lado, la fuerza de tensión superficial mantiene unida esta parte de la esfera con la parte de abajo. Esa tensión superficial está actuando sobre todo el perímetro, sobre toda esta línea que divide a las dos partes, o mejor dicho, que las une. Acá, en lo que marcamos en amarillo, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Y pues como la tensión superficial actúa sobre toda esa longitud, nosotros podemos calcular el valor de esa fuerza debida a la tensión superficial. Esa fuerza debida a la tensión superficial sería igual a multiplicar la tensión superficial por la longitud en la cual actúa, es decir, todo el contorno del que habíamos hablado. Este contorno de acá, que es igual a 2πr. Recordemos que tensión superficial es fuerza por unidad de longitud. La longitud en la cual tenemos esa tensión superficial es toda la línea que marcamos en amarillo, cuya longitud es 2 por pi por r. Entonces, al multiplicar la tensión superficial por la longitud, obtenemos el valor de la tensión superficial. Ahora, ¿por qué lo multiplicamos por 2? Porque esa tensión superficial actúa en la superficie del exterior como en la superficie del interior. Como es una burbuja, entonces la diferencia del radio interior y superior es despreciable y entonces no vale la pena considerar dos radios, sino que únicamente lo multiplicamos por 2 y entonces tendríamos que el valor de esa fuerza que mantiene a la parte superior de la esfera unida a la inferior es 2 por t por 2 por pi por r. Ahora, si nosotros sumamos estas dos fuerzas, tomando en cuenta que el cuerpo es la parte superior de la esfera, nosotros tendríamos que, como está en reposo, las dos fuerzas tienen la misma magnitud y sentido contrario. Es decir, que las fuerzas se anulan y entonces obtendríamos esta ecuación que vemos a la derecha. De acá, pues nosotros lo que haremos será despejar un poco y, por ejemplo, nos daremos cuenta
de que el radio, este de acá, al dividir entre el radio, se nos eliminaría el de la derecha y el de la izquierda quedaría con exponente 1. También nosotros podemos dividir entre pi y se nos eliminaría este pi. Por último, aquí nos quedaría 4t y aquí r. Entonces nosotros podemos escribirlo así, ¿verdad? De esta manera. Luego pasamos a dividir r y tenemos la diferencia de presión en términos de la tensión superficial y del radio de esa esfera. Muy bien. Para una esfera que solo tiene una superficie, como por ejemplo una gota, la diferencia de presión será la mitad, que sería 2 veces la tensión entre el radio. En una cavidad esférica cuyas paredes están bañadas con un líquido, como en los alveolos pulmonares, debido a que solo hay una superficie, también se aplica este último caso, la última ecuación. Ley de Laplace. Esta ley la podemos deducir por la sumatoria de fuerzas sobre una pequeña área del cilindro, muy pequeña. Esta ley la podemos describir por medio de esta ecuación, en donde P significa presión, la presión en el interior, R es el radio de ese cilindro y T es la fuerza por unidad de longitud, que en este caso la llamamos tensión. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esta tensión no es tensión superficial, es la tensión debida a la membrana elástica de ese cilindro. Para un cilindro, la ley de Laplace nos arroja esta ecuación. Ok, entonces, si bien no estamos hablando de tensión superficial, pero las unidades serán de newtons entre metro, por ejemplo, o dinas sobre centímetros. Las unidades son las mismas que la de la tensión superficial. Es decir que este valor nos representa la fuerza por unidad de longitud. Si nosotros queremos saber qué fuerza está efectuando esa membrana, necesitaremos saber, por ejemplo, cuál es esta longitud. Al tener esa longitud, sabemos qué fuerza se está ejerciendo tanto en una dirección como en la otra dirección. Muy bien. De la ecuación nosotros podemos observar que cuanto mayor sea el radio, mayor va a ser la tensión que soporta esa pared elástica cuando la presión se permanece constante. Eso lo vemos de la ecuación, ¿verdad? Si nosotros aumentamos este valor y mantenemos constante la presión, pues la tensión va a aumentar. Alternativamente, nosotros también podemos analizar un poco lo que sucede en una pequeña porción de ese cilindro, o sea, algo análogo a la deducción de esa ecuación. Veamos. Si la presión del fluido permanece igual en los tres cilindros, ¿ya? En estos 3 cilindros de diferente radio, entonces la componente vertical hacia abajo de la tensión de la pared, que en este caso está en rojo, acá, acá y acá, debe permanecer igual. ¿Por qué? ¿Por qué esta relación? Bueno, porque esta presión que nosotros tenemos
genera una fuerza vertical hacia arriba en esa pequeña porción del cilindro. Lo mismo acá. Esta presión genera una fuerza vertical hacia arriba sobre esta porción, esa pequeña parte de área. Lo mismo en esta otra. Vemos que la curvatura cambia porque el radio cambia. Ok, ahora, esa fuerza en los tres casos es la misma. Esta y esta es la misma fuerza. Y esa fuerza es contrarrestada por la componente vertical de la tensión. Esto que vemos en rojo. La tensión es lo que está en negro. Sería esta la tensión. Esta. Y esta. Vemos que la tensión tiene la inclinación de la parte final de esa porción de la membrana. O sea, me refiero a esto de que esta inclinación es esta inclinación. Igual acá arriba. Aquí vemos que hay una menor inclinación y por lo tanto esta inclinación es menor que en la parte de abajo, en la imagen de abajo. Y aquí prácticamente casi que estamos hablando de algo horizontal, pero sí tiene inclinación. Y por lo tanto esta es más horizontal. Bien, como nosotros necesitamos contrarrestar la fuerza debida a la presión con la componente vertical de la tensión que se representa en rojo, para lograrla, en el caso de abajo de un radio pequeño, esta tensión se logra con una tensión bastante pequeña. Pero a medida que el radio incrementa, para lograr esta tensión es vertical, se debe de aumentar el valor de la tensión cada vez más. Al punto de que en el último ejemplo de arriba, nosotros tenemos un valor de la tensión muy grande para poder generar el mismo valor de la fuerza vertical hacia abajo. Entonces, en conclusión, al incrementar el radio, necesitamos incrementar la tensión para obtener el mismo valor que contrarresta a la fuerza debida a la presión. Al realizar el cálculo para una esfera, se tiene lo siguiente. Lo que observamos es el resultado de la tensión en una esfera, que es igual a la presión en el interior de la esfera multiplicado por el radio de la esfera dividida entre 2. De acuerdo con la ley de Laplace, si el radio de la esfera se reduce a la mitad, para superar la elasticidad de la membrana se necesita el doble de presión. Es decir, si nosotros dividimos este número por la mitad, necesitaremos que el valor de la presión se duplique para vencer la misma tensión de la membrana. Esto hace para un bebé que respira por primera vez más difícil las cosas. Los alveolos de los pulmones del feto están contraídos, por lo tanto tienen un radio menor y se deben inflar en el proceso de inhalación. Como hay un radio menor, entonces se necesita mayor presión para poder expandirlos por primera vez. En los bebés prematuros es aún más difícil porque el fluido surfactante que recubre los alveolos para regular la tensión adecuada de la membrana se forma en las últimas etapas del embarazo.
Hasta ese momento los alveolos están recubiertos con fluido que tiene esencialmente la tensión superficial del agua, mucho mayor que la del surfactante normal. El surfactante es indispensable para la respiración de cualquier persona porque cuando el alveolo cambia de tamaño, la concentración del surfactante en la superficie cambia. Como resultado, la tensión superficial del líquido cambia a medida que se contrae o se expande el alveolo. Es decir, que el líquido no tiene una tensión superficial constante, sino que cambia favoreciendo la respiración. Esto es necesario para poder realizar el proceso de inspiración con diferencias de presión muy pequeñas. La enfermedad de los pulmones, llamada enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se traduce en la dilatación de los alveolos de los pulmones. Algunos de ellos son destruidos y otros agrandados o combinados, como lo vemos en la imagen de la derecha. La enfermedad es uno de los efectos destructivos a largo plazo del tabaco, pero a veces ocurre en los no fumadores. Al inflar los alveolos a un radio más amplio, las implicaciones de la ley de Laplace es que la pared de los alveolos pierde gran parte de su elasticidad. Normalmente la tensión de la pared de los alveolos sanos está determinado por la tensión superficial del líquido que los recubre con una capa uniforme llamada surfactante. Todos ellos se inflan con un radio similar. A los alveolos dilatados en el paciente con efisema le resulta una recuperación menos elástica durante el proceso de exhalación. La exhalación requiere de un esfuerzo del diafragma en las etapas avanzadas de la enfermedad. El paciente no será capaz de apagar un fósforo. Además de la pérdida de elasticidad de las paredes alveolares, el mayor tamaño de los compartimentos implica una menor superficie para un volumen determinado. Debido a que el intercambio de oxígeno del aire a la sangre es proporcional a la superficie de la membrana de intercambio, esto disminuye la tasa de transferencia de oxígeno. Esto no pertenece al contenido 5.14, pero es importante mencionarlo. Entonces haremos un paréntesis acerca de la tensión en las paredes arteriales. La implicación de la ley de Laplace es que las grandes arterias deben tener paredes más fuertes. Una arteria cuyo radio se duplique debe ser capaz de resistir el doble de tensión en la pared. Las arterias están reforzadas por bandas fibrosas para fortalecerlas contra los riesgos de aneurisma. En cambio, los pequeños capilares no necesitan ser tan fuertes porque su radio es mucho menor. Recordemos que todo esto lo podemos interpretar a partir de esta ecuación. El radio, o mejor dicho, la tensión es directamente proporcional al radio. Si tenemos un radio mayor, pues tendremos una tensión mayor. Si mantenemos constante la presión. Ok. Las paredes de los capilares, en cambio, son tan delgadas que parecen transparentes bajo un microscopio, a pesar de que pueden soportar la mitad de la presión arterial máxima. Esto se explica por la ley de Laplace. Aunque son muy finas, sus paredes son delicadas, pero su pequeño tamaño implica que la tensión de la pared es mucho menor que la de las arterias más grandes. Como el radio es mucho menor, entonces la tensión será mucho menor, aun cuando la presión se mantuviera constante. Sabemos que la presión es menor en los capilares que en las arterias, pero
aun si se mantuviese el mismo valor de presión, la tensión siempre sería mucho menor. Ok. Los radios grandes de las grandes arterias, como lo dijimos antes, implica que es necesario una mayor fuerza de esa membrana de las arterias. Las arterias grandes proporcionan mucho menos resistencia al flujo que los vasos más pequeños. Esto si nosotros lo analizamos con la ley de Poiseuille. Recordemos que la resistencia estaba asociada al diámetro, ¿verdad? Al radio de ese tubo. Entonces, entre más grande sea el radio, menor resistencia. La caída de presión a través de ellas es solamente la mitad de la caída total. Los capilares ofrecen una gran resistencia al flujo, pero no requieren de mucha fuerza en sus paredes debido a que su radio es muy pequeño. La tensión es proporcional al radio para una presión sanguínea determinada. Si una pared arterial desarrolla una falla, entonces se expande. Podríamos creer que esta expansión podría aliviar, ¿verdad? Podría proporcionar algún alivio. Pero en realidad es todo lo contrario. Es como un círculo vicioso, ¿verdad? La expansión provoca una tensión mayor en las paredes. Si nosotros aumentamos el radio, si expandimos, pues la tensión va a ser mayor. Ahora, los vasos debilitados pueden continuar expandiéndose en lo que se le llama aneurisma. Si esto no se controla, la condición puede terminar en una ruptura del vaso, por lo que los aneurismas requieren atención médica inmediata. Un punto débil localizado en una arteria puede ganar un poco de alivio temporalmente si su expansión se genera como buscando una forma esférica, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que la tensión en una esfera es la mitad que la tensión en un cilindro. Si hablamos de un mismo radio, del mismo radio de la esfera que el radio del cilindro, y hablamos de la misma presión en ambos. Entonces, al tomar una forma esférica, podemos decir de que sí se consigue un alivio temporal, ya que la membrana esférica tiene la mitad, ¿verdad? Como habíamos dicho. Reducir al mínimo la tensión en la membrana es la razón por la que las burbujas de jabón tienden a hacerse esféricas, ¿verdad? O sea, esta misma consecuencia es la razón por la cual las burbujas tienden a ser esféricas. Ok, sin embargo, la formación de una zona casi esférica en la expansión de una arteria, así como lo vemos acá, puede que no sea suficiente para poder contrarrestar el problema. Puede ser que siempre haya pues una mayor tensión y esa mayor tensión pues va a generar un estiramiento mayor y así sucesivamente. Es un efecto en cadena que puede terminar en la ruptura del vaso. Llegaremos hasta acá en este video y en el próximo video continuaremos con la parte de difusión y ósmosis.